Pues allí, eso no son zombies. Se puede sentir como en un horror o algo así. A veces coge 17, coge 20. Ay, eso es muy lindo. Ok, ya tengo agua en mi zapato. Ay, no pueden ver casi nada. No, eso varía siempre. El lugar que visitamos hoy se encuentra al lado de la ruta panorámica Santiago y Puerto Plata. Pues el lugar que visitamos hoy se llama Café del Yaroa, lo que queda solamente 40 minutos de Santiago de los Caballeros. Aquí conmigo ya tengo café. Pues voy a tomar café y les voy a mostrar este lugar. Aparte de tomar un café, también aquí hay una tienda de recuerdos. Aquí puedes comprar muchas cositas relacionadas con la cultura dominicana y con el café. También cacao. Mira. Unas tacitas. Ideal para beber un café. Y lo que me gusta mucho, también para una persona que tiene cabello largo, aquí puedes comprar unas cositas como mascarilla para cabello o champú de café. Y lo más importante, café. En este mural ustedes pueden ver el proceso entero de preparación del café, desde la cosecha hasta colado. Ahí está, aquí está tostado Sí, y aquí está en grano. Mira, está bien. Y aquí está molido, mira. Sí. Y aquí en grano. ¿me puede decir desde cuándo funciona este lugar? Tenemos aquí como 2 años ya. 2 años? Sí. Ok, pues es bastante nuevo. Si tengo que verificar ahí, yo miro los minutos aquí, pues yo le cojo los minutos aquí. Ah, ok. ¿Y cuántos minutos necesita este café? Eso depende, eso a veces coge 17, coge 20, Ok. coge hasta media hora, coge. Pues usted tiene que Dependiendo. saber el color, por ejemplo, si el color Sí, ya ahí está en el bien. color, yo sé también en el crack, cuando trae, ¿De verdad? sabe ahí también. ¡Wow! Sí, porque el café se tuesta con la vista y con los oídos. Ok. Sí. Pues usted tiene que tener una experiencia muy buena. Sí, ya yo sé algo, gracias a Dios, ya el dueño de esto me enseñó. Yo no sabía, pero ya él me enseñó. Pues usted Por trabaja lo menos me aquí. enseñó a total. ¿Usted trabaja aquí desde los principios? Sí, desde que comenzó el proyecto. Pues el proyecto Tengo 3 comenzó años ya, en gracias a Dios. hace 2 años, ¿sí? Sí. Pues ahora... Lo sacamos Oh, y ahí el café se va enfriando. pues llegué en el momento excelente. En el momento excelente para hacer videos, para grabar. Él se enfría ahí solo. Sí, Entiendo. lo molemos mañana, porque hoy mismo no lo podemos moler. Ok. Después que el café tú lo tuestas, tienes que dejarlo 24 horas. Café molido, entonces esos son los molinos donde lo molemos. ¿Y me puede decir la cosecha aquí cuánto tiene lugar? Porque ustedes tienen solamente finca allí abajo, ¿sí? Por ejemplo, ahora ya está florecido el café. Ok, Y ya 3 o 4 meses ya tenemos café. ok. Otra vez. ¿Y solamente tienen una finca aquí o tienen otra también? No, nada más tenemos esta. 100% dominicano. Ok. Y viene de aquí, de Del Yaroa. Del Yaroa. Del Yaroa. Wow, ok.
Por eso se dice café del Yaró. Bueno, yo estaba pensando porque Yaroa, pero Yaroa es nombre del pueblo, ¿sí? No, el nombre del pueblo. Ok, excelente. Pues ya sabemos el proceso de transformación del café y pienso ahora llegó el tiempo para pedir café. Otro café. Aparte de café, de los dulces que puedes comer aquí y también de transformación del café que puedes ver, me encantan las vistas aquí. Sierra, un bosque de palmeras y... ay, eso es muy lindo. Pues ustedes siempre lo preparan así, no tienen ninguna café, como se dice, colador o algo así. Solamente usamos la tetera para calentar el café, el agua. Solamente eso. Solamente agua. ¿Por qué eso es mejor? ¿Café sale mejor o cómo? Sí, sale más, o sea, sale mejor sabor. Ok. Tiene mejor sabor el café. Y también es más limpio, Sí. porque eso se lava cada vez que Ok. lo vamos a ¿Y eso es qué? ¿Es tela de...? Eso es de tela. Pues como dije, pedí otro café. Ahora con leche. Entonces, buen provecho. Después de 2 cafés ya podemos seguir. Ahora vamos a Puerto Plata. Por fin llegamos y lo que ya puedo decir, como ustedes pueden ver, hay neblina. Pues yo pensé que aquí está lloviendo, pero no, muy bien. Pues vamos por aquí. Pensaba que les voy a mostrar una vista de aquí, pero hoy pienso es muy difícil. Pero vamos a visitar Jardín Botánico que está por aquí. Voy a cambiar solamente peinado. Normalmente allí, pues ahora también pueden ver, hay Jesucristo Redentor. Pero hoy la visibilidad está poca. Pero eso es muy lindo. Ahora se puede sentir en este lugar como en un lugar de misterios, tenebroso. Pero es muy lindo, como dije antes. Pues allí, eso no son zombies. La gente que vienen del teleférico, no zombies. Allí hay teleférico. Allí hay una lindísima vista al Puerto Plata. ¿Sí? Pienso, yo estoy aquí la tercera vez y tengo otro video de aquí, pues les voy a mostrar cómo fue normal, cómo está normalmente por aquí y cómo es hoy. Como pueden ver,
Ay, no, no pueden ver casi nada. ¡Qué ambiente! Me encanta. Se puede sentir como en un horror o algo así. Sí, todo es muy mojado por aquí. ¡Wow! Pero qué lindo. ¡Wow! Sí, mojado y resbalizado. Lugar ideal para hacer una foto. Esa neblina hace que este color verde es más intenso. Llegamos al lago y aquí hay muchos peces y tortugas. Cuando fui aquí últimamente, pues hace 4 meses, algo así, peces fueron más pequeños. Ahora son muy grandes. Pues pienso comen mucho. Llegamos a un lugar donde se puede ver, donde hay la gran atracción de este lugar, aparte del jardín botánico. Wow. Pero está muy mojado. Wow. Aunque el clima es como ustedes pueden ver, hay mucha gente. Todos pienso aprovechan este lugar porque cuando es un día soleado hace calor horrible aquí, es muy húmedo. Hoy también es muy húmedo, pero no se siente tanto. Pues aquí hay una cueva. Wow. Es muy mojado por aquí. Ay. Ok, ya tengo agua en mi zapato. Wow. Like in Jurassic Park. Sí. Wow. Ya estoy mojada. Esta cueva, pues yo fui aquí 3 veces y pienso esta vez me impresionó más esta cueva, de verdad. Esta agua, esta aura, este ambiente, sí, todo hace un ambiente muy como un misterio, como de una jungla. Ay, sí. Ok, y eso es como un túnel
de hibiscus de Jamaica, túnel de Jamaica, pero nunca he visto ni un flor de Jamaica por aquí. Trataré de añadir también a este video videos del otro día para mostrarles cómo está este lugar durante el día soleado, para comparar cómo está ahora, cómo está cuando hace sol, porque hay diferencia muy grande, de verdad. Pero pienso, me gusta más ambiente que tenemos hoy, de verdad. Y por supuesto es más fácil caminar hoy porque no hace tanto calor. Pienso hoy hace unos 22 grados, pues no es mucho. Ay, normalmente aquí hace 30 grados, pues es 8 grados de diferencia, mucho. Hoy pienso este color me pega. Ok, pues empezó a llover. Pues tengo que guardar mi cámara porque ella no está water resistant. O quizá no está lloviendo, ya no sé. No tengo ni idea si está lloviendo o no. Pienso eso es como un lugar donde puedes descansar. Todavía no sé si está lloviendo o no. Ahora vamos a tratar de entrar a este puente y vamos a verificar la vista. ¿Aquí a menudo hay clima así? No, eso varía siempre. Ok, pues pienso ahora por el invierno, ¿sí? Sí. También, ok. Gracias. Qué linda flor. Encontré también unos que cayeron. Es muy lindo. Y el puente es todo para nosotros. Pues allí hay Puerto Plata. Qué fresco está por aquí. ¡Wow! Muy agradable, de verdad. No sé si cada vez esta neblina es más mojada o cómo decirlo, algo así. Mi pelo ya está mojado también y que ya tengo hambre. Pues vamos a visitar un lugar donde podemos comer algo muy rico. Pienso si alguien quiere grabar nueva película sobre zombies, es un lugar ideal. Puerto Plata, Montaña Isabel de Torres. Por fin llegamos al restaurante. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está?
Pues ya como, y estamos en un lugar que visité el mayo pasado y hice una entrevista con el dueño del restaurante. Pues les recomiendo ver este video. Les voy a dar por aquí el enlace a este video para ver. Recomiendo. Ahora, manos a la obra. Como siempre, déjame saber lo que piensas sobre Café del Yaroa, si has ido allí y también si visitaste Montaña Isabel de Torres y qué clima hacía durante tu visita en la montaña. Porque como puedes ver, hoy es como película de horror o de terror. Sí. Recuerda dejar subscribe y tocar timbre para recibir notificaciones sobre nuevos videos y hasta luego, amigos. Chao.